Muy bien, como hoy es día de proyectos, entonces vamos a tener un tema muy especial en esta preciosa mañana. Quiero invitarles, hermanos, a que miremos unos textos de la palabra del Señor y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Hoy vamos a hablar de la cooperación, el sentir o el espíritu de cooperación a la hora de trabajar en la obra de Dios. Espíritu o sentido de cooperación. Vamos a leer la Biblia en el libro de Nehemías capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Entonces hoy hablaremos sobre el sentido de la verdadera cooperación. Gloria a Dios. Tenemos entonces el libro de Nehemías capítulo 4, versículo 16. Quiero invitarles a que miremos estos dos textos, verso 16 y verso 17 de este capítulo 4 de Nehemías. Dice la Biblia: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y dice el versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Amén. Vamos en esta mañana a hablar acerca de ese sentido o espíritu de cooperación que debe haber entre nosotros a la hora de desarrollar un trabajo. Ustedes y yo sabemos que la iglesia tiene una misión. La misión de la iglesia es una misión espiritual, digámoslo así, evangelística. La misión nuestra es predicar el evangelio. Pero detrás de esa misión espiritual hay otras tareas que nosotros no podemos dejar de hacer. Por eso el tema de hoy es el sentido de la verdadera cooperación. ¿Por qué he querido que hablemos de este tema precisamente hoy que estamos hablando o tenemos un culto dedicado a proyectos? Lo he querido manejar de esta manera o tratarlo hoy, sencillamente porque cuando nosotros hablamos de cooperación, cuando hablamos de cooperar, estamos hablando de una acción o un esfuerzo en conjunto en pro de alcanzar un determinado resultado. Una acción o un esfuerzo que se hace en conjunto a fin de alcanzar cierto resultado. Yo pienso que nosotros debemos mirar a través de la palabra del Señor, que el Señor siempre ha querido que entre nosotros haya unidad, que haya unidad. Y nosotros no podemos pensar en que somos ruedas sueltas. La Biblia habla de un cuerpo, la Biblia habla de un espíritu, de un mismo sentir, habla de comunión, habla de armonía. Entonces, en ninguna parte nosotros podemos pensar en que cada uno que se defienda como pueda o haga las cosas a su manera. En ninguna parte la Biblia habla sobre ello, pero mire que sí, la palabra del Señor dice en el Evangelio de Lucas capítulo 11, en el versículo 17, el Señor dice la Biblia, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Es por eso que no podemos desde adentro pensar
en trabajar cada quien por su lado, o en separado, o por separado. No, realmente el Señor dice, un reino que se divida contra sí mismo es un reino asolado. Tengamos en cuenta que las divisiones no surgen de afuera. Las divisiones siempre se dan de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque nadie se puede dividir de un grupo si no está dentro del grupo. Así que las divisiones se dan de adentro hacia afuera. Pero el Señor dice que un reino dividido contra sí mismo es asolado porque se debilita, se debilita. Y una casa dividida contra sí misma, esa casa se cae. Aplicando esto a nosotros como una familia como iglesia, nosotros debemos, para fortalecer nuestros proyectos, para fortalecer nuestros objetivos, debemos estar unidos, debemos estar dispuestos a cooperar. Y cuando hablamos de esto, tenemos que referirnos, cuando hablamos de cooperación, estamos hablando de que todos podemos hacer no la misma cosa. Permítame decirle de esta manera, no es que todos hagamos la misma cosa, no. Todos vamos en un mismo objetivo. Todos vamos por un mismo objetivo, aunque cada uno hagamos algo distinto. Pero el objetivo es el mismo. Entonces, es importante que a la hora de hacer un trabajo, es importante que a la hora de servir a Dios, es importante que a la hora de hacer una labor a favor de la obra de Dios, entonces mantengamos esa unidad clara hacia dónde vamos. Una visión clara, unidos con una visión clara, ¿cuál es el objetivo? Y si todos miramos en la misma dirección, no importa que tú hagas una cosa y tú otra y yo haga otra, pero todos vamos haciendo un trabajo en la misma dirección. Entonces mire que la Biblia, en el capítulo que leímos del libro de Nehemías, para realizar, nos enseña aquí que para realizar grandes obras, para alcanzar grandes metas, dice la Biblia, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era reconstruir el muro. Pero mire que no todos estaban en la construcción. Algunos estaban haciendo una cosa y otros estaban haciendo otra. Pero ninguno estaba sentado mirando. Pero ninguno estaba criticando al otro. No, cada uno haciendo algo porque la meta era reconstruir el muro. Al pensar en reconstruir el muro, entonces, si se descuidaba una cosa, no se podía hacer lo otro. O se hacía una cosa y se descuidaba lo otro, no podían. Por eso les decía desde hace un ratico que todos podemos hacer algo diferente. Todos podemos hacer algo diferente, pero con un mismo objetivo. ¿Cuál era el objetivo del pueblo? Reconstruir el muro. Pero mire que en esa reconstrucción del muro, había algo fundamental. Había algo fundamental. ¿Y qué era lo fundamental en esa reconstrucción de ese muro? Simple y llanamente era que cada uno hacía su parte. Mire que el texto, le reitero, en Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 4, el verso 16, dice que la mitad trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Pero detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Entonces mire que había como una organización.
Estaba todo tan bien organizado y cada quien hacía su parte. Bueno, si tú no eres bueno para construir, serás bueno para usar el escudo, serás bueno para usar la lanza, serás bueno para tener la coraza, serás bueno teniendo ahí un arco. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es que haya cooperación, unidad, que todos tengamos acción o esfuerzo, todos hagamos esfuerzos para alcanzar un mismo objetivo. Cada uno, por ahí oímos decir constantemente, que cada uno ponga su granito de arena. Eso es lo que se busca en la obra de Dios y así es como se trabaja en la obra de Dios. Entonces, algunos aportan una cosa, otros otras, algunos de una manera, otros de otra. Algunos de pronto no tendrán para aportar económicamente, pero podrán aportar con su trabajo, pero podrán aportar con sus conocimientos, pero podrán aportar de otra manera. Pero ¿cuál es la idea? Todos, 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 pensando en una misma cosa, en un mismo objetivo. Y dice el siguiente versículo, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Mire que había una característica especial. Y es que no dejaban nada al azar. Estaban preparados para todo. Entonces, si usted me permite hacerle una aplicación aquí, perdónenme, pero es algo muy personal, pero si usted me permite hacerle una aplicación a esto, mire que la Biblia dice, en una mano tenían el ladrillo, con una mano cargaban, con una mano edificaban, con una mano acarreaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Si usted me permite hacerle esta aplicación, yo podría decirle, la tarea de la iglesia es anunciar, es predicar. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una tarea que no podemos dejar de hacer. Hay que seguirlo haciendo. Hay que seguir haciendo esta tarea de predicar, de anunciar el Evangelio. Pero mire usted que no dice la Biblia que unos tenían la espada y otros cargaban. No, es que las dos manos las tenían ocupadas. Mientras por un lado hacían una cosa, por el otro lado hacían otra. Lo que quiere decir que si queremos lograr un objetivo, no podemos dejar de un lado la predicación del Evangelio, anunciar a Cristo, que la gente conozca la palabra de Dios, pero por otro lado, todos debemos seguir trabajando en pro de nuestros proyectos como iglesia. Edificando el muro, con una mano trabajaban y con la otra en la espada. Permítame decirlo así, en una mano o por un lado predicando a Cristo es nuestra tarea y por otro lado haciendo el trabajo. No es uno allá y otros acá. Hay hermanos que dicen, no, es que lo mío no es evangelizar. No, eso hay que hacerlo porque es un mandato del Señor. Y hay otros que dicen, a mí no me pongan a trabajar en eso, a mí pónganme a evangelizar. No, no hay que dejar de hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Eso es una tarea que hay que hacerla en conjunto. Necesitamos, hermanos, identificarnos, pero para eso se necesita cooperación. Es muy triste. Bueno, hay situaciones que pasan. Yo recuerdo en algún lugar donde mi papá fue pastor, vivió una situación compleja, muy compleja, porque el templo que estaba ahí en ese pueblo, no estaba ni dentro del pueblo, sino por allá retirado a las afueras del pueblo. Entonces mi papá dijo, hermano, la iglesia, el templo de predicación no debe estar por allá a las afueras. Si queremos que la gente vaya al culto y se convierta, vamos a acercarles el lugar de predicación. Vamos a buscarnos un lugar dentro del pueblo para llevarles allá, para que les quede más cerca, que para ir al templo les tocaba caminar hasta 15 o 20 minutos del pueblo al templo. Entonces resulta que no los hermanos, no todos, pero algunos
que no, que el pastor, que mire que cómo se le ocurría, que poner el templo allá dentro del pueblo, que, sí, que ahí estábamos bien, eso está bien así, siempre hemos estado ahí. Hermano, ¿qué problema? Mi papá lo que les dijo fue, hermano, vamos a trabajar con los que quieran trabajar, con los que quieran cooperar. Y se dio a la tarea y comenzó a buscar, a buscar. ¿Y cómo le parece que cuando hubo un lugar para comprar dentro del pueblo, hasta un hermano de la iglesia fue y le dijo al dueño de esa propiedad, le dijo, no le venda eso al pastor, nosotros allá estamos bien, un mismo hermano de la iglesia? Entonces uno dice, Dios mío, ¿por qué no pensar todos en una misma visión? No tener todos una misma dirección. Estamos pensando, debemos pensar en la obra de Dios, no pensar en lo que a nosotros nos parece, no, hay que pensar en la obra de Dios, hay que pensar y hay que pedirle a Dios que nos direccione. Tenemos que pensar en la obra de Dios. Y al final, con los que se pudo, mi papá compró y todo un lugar bonito. Hoy por hoy la iglesia está ahí. Y mire que cuando la iglesia llegó a ese lugar, hermanos, comenzó a crecer. Claro, ya estaba dentro del pueblo, en uno de los mejores barrios del pueblo, de las mejores calles. Hermano, y la iglesia comenzó a crecer y la gente a convertirse y todo lo demás. Y los que se opusieron y decían que no, decían, ay, oiga, y sí como que funcionó. Pero yo digo, ¿por qué la gente tiene que pensar demasiado tarde? ¿Por qué más bien no unirnos y decirle al Señor, guíanos? Qué bueno que el pueblo se una también y decirle al Señor, guía al pastor, guía a esa junta local, Señor, direcciona a los líderes y lo que sea mejor. Y que podamos decir, vamos a trabajar todos por lo mismo. Vamos a trabajar todos por lo mismo. Alabanzas al Señor. Vamos a ir en la misma dirección. Hermano, Dios guía las cosas. Yo lo creo así. Dios guía las cosas. Y Dios es el que debe llevarnos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar dispuestos. Mire que cuando Nehemías, préstele buena atención, y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso ya es viejo. Eso ya es viejo. Mire que cuando Nehemías quiso reconstruir el templo, algunos hasta se opusieron. Cuando Nehemías quiso reconstruir el templo, algunos se opusieron terriblemente. Se opusieron de cosa terrible, una cosa tremenda. Hubo una oposición impresionante del mismo pueblo y hasta mandaron cartas, hicieron de todo, no, y es que esto no se puede así, y es que cómo, no sé qué. Hubo de gente del mismo pueblo. Ojalá nosotros tengamos un mismo sentir. Que el sentir nuestro como iglesia sea el cooperar en pro de la obra de Dios. Que cooperemos, que trabajemos todos en una misma dirección, que trabajemos todos con un mismo sentir, que pensemos en la obra de Dios. Esa experiencia que les cuento, esa experiencia que les comento, nos habla firmemente de esa experiencia que les comento allá en aquel pueblo, nos mostró de que cuando Dios direcciona las cosas, hermanos, para el bienestar de la obra. Entonces, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Entonces, es necesario, si nosotros queremos tener éxito, si queremos emprender grandes cosas, necesitamos tener sentido de la verdadera cooperación. Mire, la Biblia nos habla en el libro del Éxodo capítulo 17. Aquí hay un ejemplo bonito que quiero que lo miremos. Libro del Éxodo capítulo 17 en el versículo 12. Éxodo 17 en el verso 12 dice la Biblia: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él
y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Yo quisiera que miráramos esto con mucha atención. Esto es lo que se llama cooperación. Si ellos dejan a Moisés solo, Moisés levantando las manos y clamando a Dios para que les diera la victoria sobre el pueblo enemigo, si lo dejan solo, la Biblia dice que las manos de Moisés se cansaban. ¿Y por qué se cansaban? Alguno podrá decir, hermano, pero no es que nuestra fortaleza es el Señor. Es que, hermano, Moisés seguía siendo tan humano. Seguía siendo tan humano como todos. No era un extraterrestre. Tampoco era un ángel. No, Moisés era un ser humano. Y se cansaba. Se cansaban sus manos. Ahora, como la clave estaba en que Moisés tuviese sus manos en alto y en esa oración y ese clamor y esa súplica a Dios, el pueblo se dio cuenta. O sus sirvientes, sus líderes, sus colaboradores se dieron cuenta. Entonces dijeron, no, Moisés se nos cae, se nos desmaya, y cada vez que Moisés se desgonza, cada vez que Moisés se baja sus brazos, entonces el pueblo enemigo prevalece. No, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Qué bueno cuando hay líderes así. Imagínese un líder parado mirando allá. Yo me imagino qué tal hubiera sido así. Aarón y Hur diciendo, ay, pobrecito Moisés, mire cómo está cansado Moisés. Yo me imagino de pronto alguno diciendo, ay, pobrecito Moisés, pobrecito Moisés, mire cómo está cansado, y de pronto diciendo, bueno, que Dios lo ayude, que Dios lo ayude. Hermanos, vea, permítanme decirles en el nombre del Señor, no se trata solo de que Dios lo ayude, se trata de tener fortaleza de parte de Dios. Se trata de eso. Se trata de eso. Se trata de tener la fortaleza que viene de Dios. Se trata de no solamente de que Dios le dé fuerzas, no solo que Dios le dé fuerzas, sino sentir el apoyo de quienes estaban a su lado. Imagínese Hur y Aarón diciendo, ay, Dios mío, pobrecito Moisés, mire cómo está cansado. Vamos a orar para que Dios le dé fuerza. No. Sí, es verdad, Dios da la victoria, Dios da la fortaleza, pero ¿qué hicieron ellos? Corrieron, dijeron, no, Moisés se nos cae, hay que hacer algo, y corrieron y le pusieron una piedra donde él se pudo sentar. Bueno, ya desde que esté cómodo, ¿ahora qué hacemos? No, aquí la única es, si queremos tener la victoria sobre el pueblo enemigo, agarra tú una mano de Moisés y yo agarro la otra y mantengámosla ahí. Ayudémosle. Alabado sea el nombre del Señor. Los líderes deben tener una visión clara. Los líderes deben tener una visión clara. La visión del líder y el objetivo de los líderes de una congregación deben ser direccionados en la misma mentalidad y visión de su pastor. Entonces, hay que correr, hay que ayudar, hay que cooperar. Usted ayude por un lado, usted por el otro, usted ponga la piedra aquí y vamos a sostenerlo. Y al final se alcanzó el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Pasar por encima de ese pueblo, de ese ejército enemigo. Y lo vencieron en el nombre del Señor. Claro, no vamos a decir aquí, no, es que Moisés, no fue Moisés, no que Aarón, no fue Aarón. No, que fue Hur, no. Que la piedra que le pusieron, no. La victoria se la dio el Señor. Pero ¿cómo la alcanzaron? Cooperando, cada uno haciendo su parte. Amén. Iglesia de Pamplona, tenemos unos objetivos claros. Queremos trabajar, queremos avanzar. Pero necesitamos líderes.
líderes que tengan la misma visión, líderes que tengan el mismo sentir. Yo no encuentro a Moisés diciéndole, por favor, ayúdenme, por favor. No, líderes que están despiertos, se despertaron. Bueno, hay que hacer algo. Moisés está haciendo su parte, pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos a ayudar. Y se metieron de una vez a ayudar, a fortalecer, a ayudar a sostener las manos de este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, alcanzaron éxito en la batalla. Y dice la Biblia, también cuando leemos el capítulo 20 del libro de Jueces, el capítulo 20 del libro de Jueces, la palabra del Señor nos dice en el verso 11, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Para poder alcanzar esa victoria fue necesario que se unieran como un solo hombre. Fue necesario que se unieran como un solo hombre. ¿Para qué? Para alcanzar la victoria fue necesario que se unieran. Fue necesario que se juntaran como uno solo. Era urgente. Era necesario que se juntaran todos. Era necesario para poder alcanzar el éxito en la batalla. Además de eso, es bueno que nosotros entendamos que para alcanzar ciertas reformas, también la Biblia nos habla de ese espíritu de cooperación. Dice en el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 38, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Necesitaban hacer una reforma, pero fue necesario que se unieran. Era necesario unirse. Por eso es fundamental, hermanos, que nosotros entendamos realmente que debemos cooperar. Debemos cooperar entre nosotros. Debemos tener esa acción, ese esfuerzo en conjunto para poder alcanzar las metas que nos tracemos. Es fundamental entonces que comprendamos que somos una misma familia, que vamos en ruta a un mismo objetivo. Hermanos, claro, ¿cuál es nuestro objetivo principal? La salvación. ¿Cuál es nuestro objetivo primordial? Ser salvos. Eso es lo que queremos. Claro que sí. Pero a eso se nos anexa otras tareas por hacer. Salvar a los perdidos. Y a eso se nos anexa otras tareas. Como iglesia necesitamos tener armonía. Necesitamos tener unidad. El apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque es que ningún reino dividido contra sí se sostiene, ninguna casa dividida contra sí se sostiene, se cae o es asolado ese reino. Por eso entonces es fundamental que nosotros entendamos que debemos hablar una misma cosa, que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso, mi iglesia es tu iglesia, mi congregación debe ser tu congregación, mi familia cristiana debe ser tu familia.
Y las bendiciones, por eso a mí me alegra cuando Dios te bendice a ti. Y te debe alegrar cuando Dios me bendiga a mí. Porque mis triunfos son sus triunfos y los tuyos yo los tomo como míos. Porque si Dios te bendice a ti, me bendice a mí. Y si Dios me bendice a mí, te bendecirá a ti también como congregación. Eso es una bendición que Dios da en términos generales. Esto no es que el uno sea más que otro, no, es que somos una familia. Somos una familia. Y necesitamos seguir trabajando en pro del beneficio de esta gran familia. Gracias a Dios porque hemos venido trabajando en unidad. Dios bendiga a cada hermano que ha tenido el sentir de trabajar en unidad. Pero debemos pensar mucho más, hay que seguir avanzando en la obra de Dios. Digámosle al Señor, ojalá nos unamos en oración día tras día. Usted en sus oraciones puede decirle al Señor, Señor, direcciona la mente de mi pastor, direcciona la mente de los que dirigen, guíalos, Señor, de los líderes, de los que están al frente, Señor, y que ellos puedan direccionarnos en tu voluntad. Esa es la mejor manera. Por eso entonces, cuando nosotros nos unimos como una sola familia, entonces estamos poniendo en práctica ese verdadero sentido de la cooperación. El verdadero o el sentido de la verdadera cooperación. Estaremos unidos en ello. Por eso entonces, también el apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, en el verso 11, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Oiga, ¿sabe que a mí me ha llamado la atención este texto? Cuando dice el Señor a través del apóstol Pablo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Pareciera entonces que es posible que aún dentro de los salvos alguien viva en guerra. Pareciera eso. Y no debería ser así, porque es que el apóstol Pablo dice, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Sed de un mismo sentir y vivid en paz. Parece entonces que puede ser, se puede dar que internamente, aún entre nosotros, algunos tengan conflictos o alguno viva en conflictos. Pero mire lo importante de esto. Lo que dice el apóstol Pablo es, perfeccionaos, tened gozo, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y luego termina diciendo el texto, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces, mis hermanos, queremos presencia de Dios entre nosotros. Vamos a dejarnos direccionar por Él. Vamos a dejarnos guiar por el Señor. Vamos a dejarnos llevar por Él. Sigamos sus pisadas. Sigamos su voluntad. Dejémonos direccionar por su gracia, por su misericordia. Y hermanos, así alcanzaremos grandes objetivos. Por eso, el apóstol Pablo, y termino con este texto en Filipenses capítulo 1, en el versículo 27. Filipenses capítulo 1, el verso 27, dice la palabra del Señor, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Palabras que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
Vea lo que dice el apóstol Pablo. Compórtense como es digno del evangelio, para sea que yo vaya a veros, o sea que esté ausente, dice el apóstol Pablo, oiga que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Y mire usted que ese espíritu ahí no está en mayúscula. Ese espíritu está ahí en minúscula. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿A qué se refiere? A eso que estamos hablando, a la unidad, a la cooperación, todos esforzándonos, todos en una acción esforzada para lograr un mismo objetivo. Y el apóstol Pedro, en la primera epístola que escribe, en el capítulo 3, verso 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Gloria al nombre del Señor. Sed todos de un mismo sentir. Es eso, ser de un mismo espíritu, tener un mismo sentir, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos, siendo amigables, siendo amables los unos con los otros y direccionándonos todos hacia un mismo propósito. Mis hermanos, hagamos cada uno lo que podamos. Tú que puedes dar, tú lo sabes. Tú sabes que puedes dar. De pronto no tienes recursos, pero puedes dar algo. De pronto tu salud no te ayuda, pero puedes aportar algo. Así que los unos hacemos una cosa, los otros otra, pero entre todos vamos a alcanzar los objetivos. ¿Sabe qué es lo preocupante? Que alguno de pronto, bueno, no nos pasa seguramente, pero lo que preocuparía es que alguno dijera: no, es que yo no puedo ni esto, ni esto, ni esto. O sea, que se quedara sentado y no aportara ni conocimiento, ni recurso humano, ni economía, ni nada. Entonces ahí sí sería preocupante, porque uno dice: bueno, vea que hay algunos que de pronto no tienen economía para aportar, sus fuerzas no le dan, pero son personas que están en oración. Y estamos hablando de aquellos ancianos especialmente, en oración, clamando al Señor para que esos proyectos se puedan ejecutar, para sacarlos adelante, que Dios direccione todo. Algunos no podrán aportar una cosa, pero otras sí. Así que vamos a ir poniendo en las manos de Dios lo que podemos dar. ¿De qué manera podemos ayudar? ¿De qué manera podemos aportar para la obra de Dios? Y con toda seguridad alcanzaremos grandes metas. Oremos al Señor, digámosle al Señor que nos ayude para lograr los objetivos que tenemos trazados aquí en Ipuc, Pamplona Central. Oremos en el nombre de Jesús. Bendito Dios, honramos tu glorioso nombre en esta mañana, Señor. En esta hora, Jesucristo amado, honramos tu glorioso y admirable nombre. Te ruego, Señor Jesús, que bendigas a tu pueblo. Danos un mismo sentir. Guíanos, Señor. Llévanos en una misma dirección. Pero permite, mi amado Señor, que podamos tener en nosotros un mismo sentir, tener un mismo espíritu, que haya, Señor, que haya en nosotros un sentido de una verdadera cooperación, que podamos cada uno hacer nuestra parte en tu obra. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu pueblo, bendícenos con paz y permite, Señor, que en unidad, la unidad que da tu espíritu entre nosotros, Señor, en unidad podamos alcanzar grandes objetivos, grandes metas, grandes logros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Dios